Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Esta es la séptima clase referida a los signos vitales, la segunda parte. Bueno, vamos a ver ahora frecuencia cardíaca o pulso, como le quieran llamar, y tensión arterial. Antes de empezar la clase, le quería hablar de los trabajos prácticos. Bueno, espero que me hayan entregado los trabajos prácticos, o si no me los entregan hoy. Todos los que tengan trabajos atrasados, por favor, no son muchos, pero por favor vayan entregando porque se les van a acumular. Siempre digo lo mismo, la importancia de los trabajos prácticos es porque después final de año se los vamos a tomar como examen final, más todo el material que tuvieron, ¿no? Por eso es importante. Los que no hicieron bien el trabajo de infecciones, complétenlo con todo lo que di en la clase. Es muy importante eso, ¿sí? Por otro lado, la semana que viene va a haber un repaso de signos vitales. Voy a tratar de armar una clase sobre infarto agudo de miocardio y sobre hipertensión arterial, que son los dos trabajos prácticos que le mandé para esta semana. Así ya les queda como corrección o como complemento. y, y bueno, la otra semana es el examen sobre signos vitales. Así que vean esta clase y vean la otra clase. Sin más, ahora vamos a empezar a compartir pantalla. ¿Sí? Ahí estamos. Como siempre apago el video porque molesta. Bueno, esta es la segunda parte de signos vitales referente a pulso y tensión arterial. Este es el curso de auxiliar de enfermería, comisión de los martes, turno mañana. Yo soy la profesora Celeste López. Y primeramente vamos a hablar del pulso, ¿sí? Bueno, ¿qué es el pulso? Bueno, el pulso es la medición de las vibraciones que ejerce el paso de la sangre bombeada por el corazón al palpar las paredes de la arteria, ¿no? Una arteria. Siempre les digo lo mismo. Yo hago un power en base a un escrito que hago. A veces se me pasa una palabra, y bueno, soy humano. Bueno, como dice ahí, bueno, lo que hace el pulso, o sea, lo que nosotros tenemos que medir del pulso es justamente la palpación sobre las paredes de la arteria cuando pasan sobre un hueso, ahí nos permite controlar. Ahora les voy a explicar mejor, así no. Bueno, dice, este permite controlar y determinar el funcionamiento del corazón y la vascularización. Se palpa fácilmente en zonas accesibles como manos, pies, cara, cuello. También existen otras partes del cuerpo que se pueden comprimir, justamente como dije recién, ahí sobre una superficie ósea, como el brazo, las piernas. Y bueno, usamos para su palpación los dedos índice y mayor. Punto número 1 para la correcta medición del pulso. No utilizar el dedo pulgar, porque el dedo pulgar tiene pulso. Entonces, se van a terminar midiendo su propio pulso. Entonces, siempre con los dos dedos, el índice y el mayor, o de última, si quieren usar el anular, con los 3 dedos. Pero, preferiblemente los 2 dedos, ¿sí? Bueno, esto básicamente es cuando se produce una onda de sangre, ¿viste? Cuando sale del ventrículo con la contracción del corazón. Bueno, ese es el gasto sistólico, el volumen sistólico. Cuando carga esa sangre y bueno, la larga con la contracción ventricular hacia las arterias. Eso es lo que sentimos. Pero lo que ustedes tienen que saber básicamente que es la medición de las vibraciones que ejerce el paso de la sangre bombeada por el corazón al palpar las paredes de una arteria. Recién se me cortó la luz, espero que no se vuelva a cortar y que el mouse no enloquezca como está pareciendo que quiere hacer. No sé qué pasa. Ahí está, la figurita de cómo se toma el pulso. ¿Vieron acá?
el dedo oprime la piel a la altura de la vena, de la arteria, no de la vena, de la arteria sobre un hueso. ¿Ven? Listo es. Bueno, hay una clasificación, está el pulso periférico y el pulso apical o central. El pulso periférico se controla a través de la palpación de una arteria en distintas zonas del cuerpo. Puede ser temporal, carotidia, humeral, braquial, radial, femoral, inguinal, poplitea, etc. Yo ahora cada una de estas se las voy a explicar. Por otro lado, tenemos el pulso apical o central, que es el pulso de máximo impulso. ¿Por qué? Porque estamos midiendo justamente prácticamente sobre el corazón, en el ápex o ápice del corazón, lo van a encontrar de las dos maneras, que está ubicado anatómicamente. Esto pregunta examen. Yo me acuerdo de mi examen de final. ¿A dónde se mide el pulso apical? Media línea intercostal, quinto espacio intercostal, media línea clavicular. ¿Sí? Repito. Quinto espacio intercostal, línea media clavicular. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes van a medir a partir de la clavícula, que es el huesito, vuelvan a la... ¿Se acuerdan que le mandé a hacer que le pongan los nombres a los huesos? Bueno, buscan la clavícula, que es un hueso muy conocido, lo ubican y de ahí miden 5 costillas, es el quinto espacio entre las costillas. Obviamente que ustedes se lo van a hacer a ustedes, al paciente ustedes más o menos lo tienen que ir viendo, ¿no? Media línea de la clavícula, por eso dice media línea clavicular. Ahora se los voy a mostrar mejor. Acá está. Fíjense, esta es la clavícula. Entonces, media línea clavicular, 1, 2, 3, 4, 5. Entre el quinto y el sexto es el quinto espacio intercostal. Y ahí está el ápice cardíaco. Aunque parezca algo muy rebuscado, y lo es, no dudo de que lo sea, sepan que ese tipo de lenguaje es el que van a escuchar cuando vayan a trabajar en una clínica, en un instituto, en un hospital y en una guardia también domiciliaria. Ese es el tipo de lenguaje que van a oír. Entonces, apréndanselo así. Ahora le voy a mostrar en detalle. Ahí está. Acá está la aorta, el ventrículo izquierdo, y está justamente el ápice cardíaco, justo en el quinto espacio intercostal, media línea clavicular. Ahora vamos a ver los diferentes pulsos periféricos. Bueno, el pulso temporal, dice ahí, sitio donde la arteria temporal pasa por encima del hueso temporal. Por lo general llevan los nombres de los huesos por donde pasa la arteria. Por fuera de la línea media del ojo, utilizando, en caso de dificultad, para el acceso de otros sitios. Siempre tenemos que recordar que no siempre nuestros pacientes van a tener brazos o piernas. En una urgencia te puede llegar un paciente desmembrado y vas a tener que tomarle el pulso de igual manera. Esta es una manera de tomárselo. Y es muy fácil. Ese es el sitio. Como dice ahí, por fuera de la línea media del ojo, o sea, sería la línea media del ojo, por fuera, justamente sobre el hueso temporal. ¿Sí? Recuerden que estas son arterias. Las arterias laten, las venas no laten. ¿Y recuerdan por qué? Porque es por ahí donde se eyecta la sangre oxigenada desde el ventrículo hacia el sistema circulatorio periférico. ¿Sí? Bueno, o sea, el circuito más grande, más largo.
Bueno, otro pulso periférico es el pulso carotidio. Y como dice acá, se busca en el recorrido de las arterias carótidas medial al borde anterior del músculo. Lo pueden nombrar sin trabalengua, esternocleidomastoideo. En las personas mayores no conviene presionar mucho sobre la arteria. Ahí dice cómo, porque yo lo hago. Este es otro de los errores y van a encontrar varias veces. Resulta que yo utilizo el comando de voz para escribir y me escribe coma. Por ahí no tienen que masajear, no tienen que presionar mucho en personas mayores, porque a veces se pueden desplazar algunas placas de ateroma, ¿sí? Y se utiliza para determinar el paro cardíaco y el estado de la circulación cerebral. Ahí está. Pulso carotidio. Es sobre la arteria carótida, al borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Después búsquenlo el músculo, es muy conocido. Vamos a la imagen, porque me parece más fácil con la imagen. El pulso braquialo-humeral se palpa sobre la cara anterior del pliegue del codo hacia medial. O sea, línea media del espacio cubital, o sea, del hueso cúbito, en la cara interna del bíceps. El músculo bíceps, ¿se acuerdan? Suele utilizarse para la toma de la tensión arterial. Este es uno de los pulsos que ustedes tienen que saber sí o sí, porque ahora cuando tengan que tomar la tensión arterial, antes de poner el estetoscopio, tienen que buscar el pulso y ahí es donde van a apoyar el estetoscopio. Y acá está el ejemplo, ¿sí? Aunque acá hay una equivocación. Esto no se hace más, no se coloca más la campana abajo del manguito. Eso después se lo explico. Pulso radial. Se palpa en la cara anterior y lateral de las muñecas. O sea, la cara interna de la muñeca por el hueso radio. Sobre el hueso radio. Avanzando hacia el dedo pulgar. O sea, sobre la arteria radial. Es el más utilizado por su fácil acceso, sí. Cuando vamos a tomarle por lo general el pulso, ese es el que buscamos nosotros. Así como el anterior lo buscamos para la tensión arterial, este lo buscamos para la tensión arterial, este lo buscamos para el pulso. Uno lo va tocando mientras le habla al paciente para que el paciente ni se dé cuenta que le está tomando el pulso. Y también se usa de truco para tomar la respiratoria. Uno lo toca ahí, pero no le está tomando. Está midiendo la respiratoria para que el paciente no se dé cuenta que le está tomando la respiratoria. Pero ven, es sobre la arteria y sobre el hueso. Esto es lo que debe ser engorroso, la definición. Lo que pasa es que cuando ustedes, ya les repito, cuando vayan al campo práctico, es este el lenguaje que van a encontrar. Lo van a tener que aprender. Pulso periférico. Y lo peor es que no hay una manera de aprender que no sea estudiándolo. Igual yo le voy a pasar escrito esto después, como siempre. El pulso femoral. Se palpa bajo el pliegue inguinal como hacia medial. Perdonen estos errores. Yo los voy a arreglar para pasárselo. Bueno, línea media inguinal, arteria femoral, ¿no? Es utilizado mayormente en lactantes y niños y para determinar la circulación de los miembros inferiores. Es utilizada mayormente para los lactantes en niños porque se mueven mucho y ahí se puede medir mejor el pulso. Es muy difícil tener quieto a un recién nacido, a una criatura pequeña, ¿no? Y fíjense, acá tienen un modelo físico y acá tienen la explicación. Ahí pasa la arteria femoral. ¿Se acuerdan de la sínfisis púbica? Bueno, es entre los dos huesos.
Bueno, ahora vamos al pulso popliteo. Se palpa estando el paciente en decúbito dorsal o prono. Cuando toque ver, que creo que quizás después de este examen ya vamos a ver las posiciones de enfermería, las posiciones de los pacientes, eh, ahí van a entender lo que es decúbito dorsal o prono, ¿sí? Por lo pronto, boca arriba, ¿sí? O boca abajo. Boca arriba o boca abajo, por ahora. Puede convenir efectuar una palpación manual, o sea, siempre es manual, pero porque también se puede hacer con el esteto, ¿sí? Zona posterior de la rodilla, arteria poplitea, se utiliza para valorar la circulación de las pantorrillas. A ver, ¿por qué necesitamos ver diferentes pulsos? Con uno me alcanza. No solamente porque tus pacientes pueden no tener todos los miembros, sino porque a veces hay trombosis venosas profundas, entonces uno tiene que ver si el pulso, ahora van a ver el pedio, por ejemplo, que se mide de pie, es similar o igual al popliteo o al carotidio o etcétera, ¿sí? Entonces, eso sirve para valoración después de enfermería. Tenemos que entender y aprender a medir los diferentes pulsos. Es muy fácil esto igual, chicos, pero ven que lo palpan con los pulpejos de los dedos, pero no del pulgar, nunca del pulgar, ¿sí? Acá les voy a mostrar el músculo popliteo, que en realidad es este, y es sobre ese que va a pasar la arteria y es ahí a donde van a medirlo, ¿sí? No sé si quedó claro. Lamentablemente no les puedo preguntar en este momento. Ahora vamos al pedio, que es el que recién dije. Se palpa en el dorso de los pies, coma, lateral del tendón extensor del ortejo mayor. Oh, qué palabra. Bueno, ahí hay que realizar una palpación transversal a la dirección de la arteria, con 2 o 3 dedos y se puede facilitar el pulso. Entonces, ahí es el sitio. Pero cuando ustedes lo digan, tienen que decir de esta manera, ¿sí? ¿Mm? Tienen que decir lateral del tendón extensor del ortejo mayor. ¿Mm? Este es muy fácil de encontrar, me encanta, este todo me gusta. Después está el tibial posterior. Se palpa detrás de los maléolos internos de cada tobillo. Qué hermosa palabra. No, no la puedo ver, ni la puedo mencionar. Se palpa detrás de los maléolos internos de cada tobillo, o sea, esta zona. Ustedes todas estas palabras que no comprenden, recuerden, hagan el glosario. Ponen la palabra, la buscan y después la memorizan, ¿sí? Porque son muchas palabras nuevas y sé que es difícil, pero no hay manera de aprenderlas si no es esta. Y hay palabras que no sé, yo misma me olvido y que cualquier profesor se olvida. No tengan, pero por lo menos tenemos que, cuando la escuchamos, tenemos que saber a qué se refiere, ¿me entienden? Una cosa es que no te acuerdes, otra cosa es que cuando te la digan no sepas qué es. ¿Sí? Yo me puedo olvidar y no sé, ¿cómo era que se decía esto? Pero si me lo dicen, yo sé. Y lo mismo quiero de ustedes, por lo menos, mínimamente, ¿sí? Que lo hayan buscado y que si yo lo digo, ustedes recuerden de qué le estoy hablando, ¿sí? Bueno, permite determinar la circulación del pie, o sea. Y en este caso, como yo le dije, muchas veces hay trombosis venosas profundas que son, por ejemplo, coágulos que se forman y que viajan a través de las arterias y tapan, y entonces va a haber un pulso mucho menor, a veces hay arteriosclerosis o insuficiencias cardíacas también, etcétera. Entonces el pulso no es el mismo. Y a veces se hacen también, ¿cómo se llama esto? Hay un estudio especial para el cual se ven los pulsos, es con, ¿cómo se llama? Le inyectan eh, ese líquido que es de contraste, ¿sí? Ay, se me fue el nombre del estudio, pero igual no tiene que ver con esta ecodoppler, el ecodoppler. Entonces le inyectan eso, después van viendo los diferentes pulsos, a dónde llega y cuando por ejemplo, miden en el popliteo, ¿no? Atrás de la rodilla, y es muy bajo en relación al, no sé, al femoral y algo está pasando.
las venas no están cumpliendo, las arterias no están cumpliendo su función. Por ejemplo, ¿no? Bueno, pulsos periféricos, de nuevo, pulso axilar. Nunca lo tomé. Nunca lo tomé. No sé cuál es realmente la utilidad de este pulso, porque hay muchas partes del cuerpo para hacerlo. Es súper incómodo. No les voy a pedir que lo tomen, pero bueno, sepan que existe, se puede palpar profundo en la fosa de las axilas, ¿cómo? Por detrás del borde posterior del músculo pectoral mayor. Bueno, estas son. Esto me lo van a perdonar porque no puedo creer que realmente estaba cansado seguramente. Bueno, los factores que influyen en el pulso son estos: la edad, el sexo, el ejercicio, los fármacos, las hemorragias, el estrés y las emociones. No es necesario ni que les diga esto, ¿no? Bueno, en el pulso en neonatos, ahora los van a ver, es muy diferente, por eso habla de la edad. El pulso en los neonatos es mucho más fuerte, más alto, es más o menos entre 130 y 160 latidos por minuto. Por eso habla de la edad, por ejemplo, ¿no? En lactantes de 110 a 130. Ahora creo que hay un cuadro que va a tener esto. Eh, con referente al sexo, entre el hombre y la mujer hay una pequeña diferencia, pero es irrelevante. El ejercicio es muy fácil de definir porque cuando uno más hace ejercicio, más necesita el cuerpo bombear sangre para llevar. ¿Se acuerdan que la energía que se formaba en el músculo era a través de la mitocondria que usaba el oxígeno para generar adenosín trifosfato o ATP, que era la energía del cuerpo, y para eso necesitaba oxígeno? Bueno, ¿cómo llega el oxígeno a los músculos? A través de la circulación sanguínea. Entonces, por eso el corazón necesita latir más fuerte, bombear más fuerte para que llegue más sangre cargada de oxígeno a los músculos y puedan generar esa energía que necesitan. Por eso influye el ejercicio en el pulso, aumenta el pulso. ¿Vieron cómo todo tiene que ver con todo? Bueno, los fármacos, hay fármacos que aumentan la tensión arterial y aumentan el pulso. Hay diferentes tipos de fármacos que pueden llegar a producir esto, pero vamos a verlo más adelante. Las hemorragias, por ejemplo, si una persona está perdiendo sangre, ya obviamente al perder sangre el pulso va a disminuir, va a quedar hipotenso. También, aparte de tener bradicardia, que ahora van a ver la terminología, obviamente al perder sangre no va a tener que bombear. El estrés puede disminuir o puede aumentar, por lo general puede aumentar el pulso, porque en el estrés entran en juego un montón ¿cómo se llama?, de hormonas, de enzimas más que nada, que alteran el pulso, ¿sí? Por ejemplo, la famosa adrenalina, ¿sí? Pero hay otras. Y bueno, las emociones por la misma razón del estrés, ¿sí? Entran en juego un montón de cosas que alteran el pulso. ¿Por qué les digo esto? Porque es importante, no solamente para saberlo de memoria, sí. A mí me gusta que sepan el porqué de cada cosa, ¿no? Pero obviamente que hay algunas cosas que vamos a ver más adelante. Pero porque cuando ustedes vayan a tomar el pulso, no es lo mismo tomarle a una criatura que a un anciano. No es lo mismo tomarle a alguien que está quieto que a una persona que acaba de hacer ejercicio. Cuando uno va a tomarle el pulso o cualquier signo vital, uno tiene que decirle al paciente que se siente 10 minutos. Y dentro de 10 minutos, uno va y le toma. Y ahí le va a preguntar: ¿usted toma algún fármaco? Usted no le va a preguntar si tiene hemorragia, obvio. Está pasando por alguna situación, uno se da cuenta igual, que está estresado, eso sí, uno se da cuenta. Entonces ahí uno le habla con respeto y con cuidado, ¿no? No invasivamente. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, señor? ¿Qué le pasa, señora? Etcétera, ¿sí? Y muchas veces el mismo paciente le va a contar qué le está pasando, si es que tiene alterado el pulso o la tensión arterial. Es muy importante que ustedes primero le hagan esa entrevista, entre comillas. Muchas veces los pacientes se enojan que uno le dice
quédese sentado ahí 15 minutos o 10 minutos. Pero ¿saben qué? Lo que está mal en la enfermería, muchas enfermerías, ustedes tienen que cambiar eso, es que uno no le da ningún tipo de explicación al paciente. Entonces uno tiene que decirle, quédese sentado porque necesito que usted esté tranquilo y relajado para poder tomarle adecuadamente los signos vitales. Entonces el paciente se queda de otra manera, no queda pensando, ah, no me dio bolilla, ¿sí? Bueno, pase, no, acá está la tabla. Vamos a fingir que no sabía que estaba la tabla. Ah. Bueno, acá está. Esto es por edades, ¿sí? Bueno, los neonatos suelen tener una... Esto es, recuerden esta palabra, la puse entre comillas, normal. Lo mismo que dije de los otros signos vitales. Normal es de cada uno, ¿sí? Esto es lo que uno generaliza, pero cada persona tiene su normal en todo. Y la única manera de saberlo es qué es el normal de cada uno, es con varias tomas en diferentes días durante un tiempo más o menos estipulado en la semana. ¿Mm? Y ahí uno va a saber el normal de tal persona. Pero estos son generalidades. Uno dice valores normales del pulso, pero son generalidades, ¿sí? Perdón, tomé un poquito de agua. Bueno, digamos que los neonatos, lo normal es entre 130 a 160 latidos por minuto. Los lactantes, digamos a partir de los 2 meses, entre 110 a 130 latidos por minuto. Los lactantes mayores, preescolares y escolares, entre 90 y 110 latidos por minuto. Los adolescentes, hasta 80 latidos por minuto. Los adultos, 75 latidos por minuto, es un promedio ya. Ancianos, 70 latidos por minuto. Y el rango normal para un adulto es entre 60 y 100. No, 60 y 90. Entre 60 y 100. ¿Sí? Terminología de los valores del pulso. Y esta es otra cosa que hicieron para que uno diga, no, esto no puede ser como, pero a la larga lo van a saber de memoria esto, de acá a la China. Yo les voy a enseñar estos dos, pero ustedes sepan que se usan más los apicales que los periféricos. Ustedes cuando estén trabajando van a escuchar estos términos. Estos difícilmente los van a escuchar. Eso no quiere decir que no lo deban saber, porque si viene alguien, un compañero o un médico o un colega de cualquier otra especialidad y utiliza estos términos, van a tener que saber, no van a preguntar. Y aunque si no saben, tienen que preguntar, ¿sí? Es mejor preguntar y no ser macana. Estos va a ser su día a día. Esto va a ser su día a día. Bueno, el apical o central, que es el que se medía en el ápice del corazón, y ese se mide no con los pulpejos, se mide con el estetoscopio. Después lo voy a mostrar. Bueno, ese, cuando es entre 60 y 100, se dice eucardia o eucardio y normocardio o normocardia, depende del sexo de la persona, ¿no? Bueno, eucardia o normocardia entre 60 y 100 latidos por minuto. Uno tiene que escribir de esta manera. Por ejemplo, si uno le mide 100 latidos por minuto de pulso, va a escribir 100 LX y el apóstrofe que significa minuto. Eso quiere decir 100 latidos por minuto, ¿sí? Y a partir de ahora, ustedes cada vez que escriban el pulso van a escribir el número que midieron, L, X y la comilla, ¿sí? Bradicardia, ¿se acuerdan bradisnea? Bueno, bradi también, bradicardia, es bajo, ¿no? Menos de 60 latidos por minuto, o sea, menos de 60 latidos por minuto es una bradicardia. Esta es más conocida, la taquicardia, es cuando tenemos más de 60 latidos por minuto. Siempre hablando del pulso apical.
En cambio, el pulso periférico, que es el que se mide en las extremidades, en los diferentes puntos, ¿no? Cuando es normal, cuando es entre 60 a 100 latidos por minuto, se dice eufigmia o normofigmia. Cuando es menos de 60 latidos por minuto, se dice bradifigmia. Y cuando es más de 100 era, es taquifigmia. Ustedes no se preocupen que todo esto lo voy a corregir antes de pasárselo. Bueno, las características del pulso son, por ejemplo, frecuencia, ritmo, intensidad, tensión, amplitud y similitud. La frecuencia es la cantidad de latidos en un minuto. O sea, cuando yo diga frecuencia cardíaca, en realidad pocas veces van a escuchar que le digan tomale el pulso. Te van a decir medirle la frecuencia cardíaca. De hecho, en las planillas van a ver FC, que es la frecuencia cardíaca, ¿no? Bueno, es la cantidad de latidos en un minuto. El ritmo es el intervalo de tiempo entre cada latido. El ritmo les va a servir para saber si hay arritmias. Por ejemplo, las arritmias cardíacas, ¿no? Cuando uno escucha y el latido no es regular, tiene una arritmia. Yo no les voy a enseñar las diferentes arritmias, así que no se hagan problema, pero yo necesito que ustedes sepan que es una de las características que se miden y representa el intervalo de tiempo entre cada latido y sirve para medir, por ejemplo, si el paciente tiene una arritmia. Pero por lo general esas arritmias no se miden así. Tiene que uno hacer un electrocardiograma, que ustedes quizás hagan electrocardiogramas en las prácticas, así que tengan en cuenta. No lo van a saber leer todavía, pero bueno, para eso hay un curso aparte. Pero ustedes sí lo van a poder hacer. Bueno, la intensidad es el reflejo de la amplitud de la onda pulsátil, o sea, la intensidad es la fuerza con la que uno siente esa onda pulsátil, ese pulso, ¿no? Esa fuerza. La tensión es la calidad de las paredes arteriales. Ahora van a entender mejor esta parte cuando vean tensión arterial, que es el próximo signo vital que les voy a dar. La amplitud es el volumen de sangre expulsado, es el volumen que ustedes van a oír cuando lo tomen con el estetoscopio. Uno va a escuchar ese latido y eso se llama amplitud. La similitud es la igual cantidad de latidos entre el apical y periférico. Entonces, si alguien les pide justamente, pero no solamente también entre dos pulsos periféricos, también. Vieron que yo les dije, a veces uno tiene que medir en una parte y en otra y ver si son iguales. Bueno, eso para ver si son símiles, si son parecidos. Entonces se dice similitud. ¿Vieron cuando uno utiliza la palabra similar? Bueno, similitud. O sea, cuando uno mide el apical, que probablemente cuando vayan a la práctica, en las clínicas, o en el hospital, que creo que también hay en el hospital, le van a pedir que tomen el pulso apical y el periférico. Y ustedes van a ver que probablemente sea igual o hay alguna pequeña diferencia. Pero el apical tiene una amplitud, o sea, un volumen mucho más fuerte que el periférico. Y es más intenso. El ritmo debería ser igual. Y la frecuencia debería ser igual o similar. ¿Se entiende esto? No me pueden contestar. Pero espero haber sido clara. La valoración del pulso. Estas consideraciones yo quiero que ustedes siempre las tengan en cuenta, de acá para siempre. Cada vez que ustedes vayan a medir el pulso, tienen que recordar esto, ¿sí? Con el tiempo ustedes lo van a hacer esto de memoria, no van a necesitar estar recordando, pero tengan en cuenta siempre esto porque si no la medición del pulso es inválida. Y es una de las valoraciones más importantes. Los signos vitales son la base de todo, chicos. Eso yo les expliqué en la primera clase de signos vitales. Es la base de todo. Bueno, en el momento de la valoración debemos tener en cuenta las siguientes consideraciones.
Antes de medir el pulso debemos asegurarnos que la persona esté en reposo, o sea, sentada o acostada, no se puede medir parado. Sentado o acostado, ¿sí? Si debe adoptar alguna posición concreta, puede afectar el valor obtenido por la variación del volumen de la actividad del sistema nervioso central, ¿sí? Vegetativo, dice ahí, bueno. El sistema nervioso central. Si tuvo alguna actividad, dejar en reposo entre 10 y 15 minutos, es lo que yo le explicaba recién, ¿sí? Explíquenle por qué. Si no, no le va a salir bien la medición, señor, señora. Verificar el consumo de medicamentos y la última hora de toma del mismo, ¿sí? Porque como les dije, hay algunas medicaciones que cuando se toman modifican el pulso, ¿ok? Y a veces tiene que pasar una hora más o menos para que el pulso vuelva a la normalidad. Después, verificar los datos basales pueden variar según la persona y sus particularidades, ¿sí? Ahora les voy a mostrar cómo valorar el pulso con el estetoscopio o con los pulpejos centrales. Para valorar el pulso se puede palpar, como dije acá, como se nota acá, con los pulpejos, que pueden ser 3 dedos centrales de la mano presionando sobre el pulso localizado. O sea, acá muestra 2, yo les dije 2 o 3. Los pulpejos son la parte blandita de los dedos, las pulpas. Se hace una leve presión para sentir el pulso, no que aprieta y hasta estrangular la vena. Tienen que permitir el paso, ¿sí? Y nunca con el pulgar. Y el estetoscopio, esto quiero que ustedes también memoricen, vean su estetoscopio, encariñense, para que ustedes sepan cómo se llama cada parte de su estetoscopio. El estetoscopio no le va a servir simplemente para tomar la tensión arterial, sino también para medir el pulso apical. Y también les va a servir después para los ruidos pulmonares, ¿sí? Respiratorios. Bueno, las olivas, las ojivas, que son estos, la membrana doble frecuencia, que es la membrana que está acá abajo. Cuando te dan vuelta la campana, esa membrana pequeña se llama membrana de doble frecuencia. El vástago, que es esta parte chiquitita entre la campana y la manguerita. El diafragma de la membrana, que es esta parte de la campana. Bueno, la manguera, que es un tubo flexible. Esta parte se llama muelle y el tubo en Y. Pero apréndanse esto, porque se utiliza también estas palabras. ¿Sí? Se utiliza. Apoyá acá la campana, te van a decir, por ejemplo. ¿Sí? Colóquese las olivas o sostenga las ojivas. Una cosa que no sé por qué, pero bueno, no miento, no sé por qué. Nunca anden con el estetoscopio colgado en el cuello. ¿Sí? Eso hacen los médicos puercos. Ustedes van a tener su estetoscopio esterilizado o no. Esterilizado no, bueno, porque no hay nada estéril, que no tienen tiempo de esterilizarlo, pero sí lo van a desinfectar con alcohol entre cada uso con cada paciente y lo van a tener arriba de la bandeja. ¿Sí? Ahí está. Ustedes no van a contaminar con su pelo, con su cuello, con su transpiración, con todo lo que vienen trayendo en su uniforme y pasárselo a otro paciente, ¿sí? No hagan lo que hacen los médicos, ¿sí? Ustedes compórtense como tienen que comportarse. Y en este punto quiero decirles que mucha gente estaba diciendo, no, pero las prácticas de los signos vitales me gustaría que sean presenciales. Ustedes van a tener presencial. Esperen que el gobierno nos permita pasar. Ustedes no van a ir todavía a la práctica. Tienen que aprobar unos cuantos exámenes antes de ir a la práctica. No pueden ir con esto nada más sabiendo esto. No. Ustedes van a tener un taller. Nosotros ya hablamos con la directora y van a tener un taller de signos vitales presencial. Apenas el gobierno nos permita. Pero recuerden que ustedes tienen 11 meses todavía. ¿Sí? Ustedes van a ir a la práctica cuando estén más o menos la mitad para arriba. Ustedes van un mes y medio recién. O sea, no queramos volar antes de aprender a caminar. Por lo pronto ustedes tienen que saber bien lo teórico y lo más o menos lo que les voy enseñando yo
y tienen que empezar a ensayar a partir de esta clase. Le toman al vecino, se toman entre ustedes, le toman al hermano, a la suegra, a cualquier persona que ustedes... A todos les gusta que le tomen la tensión arterial, ¿sí? A todo el mundo le gusta, así que ponen el brazo con mucho gusto. Vayan ensayando, ¿sí? Ahora les voy a dar la técnica. Y cuando lleguemos al momento de dar el taller en presencial, ustedes ya van a tener toda la teoría y no lo van a hacer mal. Ya está. Vamos a pasar a la tensión arterial. Y aquí está. Yo elegí esta imagen a pesar de que está medio borrosa, porque muestra algo que a mí me interesa mucho. ¿Ustedes ven que la campana está fuera del manguito? Bueno, esto es el manguito. La campana tiene que ir fuera del manguito. Ustedes no tienen que colocarla adentro. Por más que la enfermera que esté al lado suyo lo haga mal, ustedes lo van a hacer bien. Ustedes, una vez que tienen el manguito puesto, van a ubicar el pulso. ¿Se acuerdan cómo se llamó este pulso? 2 segundos para que lo recuerden. ¿Se acuerdan? El humeral. ¿Sí? Ustedes van a buscar el pulso humeral y ahí van a apoyar la campana, la membrana de la campana. ¿Sí? Y ahí van a insuflar. Y van a mantener presionado con los 2 dedos. Van a mantener presionado la campana hasta desinsuflar. Paso. Tensión arterial. ¿Qué es la tensión arterial? Hay una diferencia entre tensión arterial y presión arterial. Nadie la entiende. Pero yo tengo la obligación de explicarles a ustedes. Todo el mundo no, pero la mayoría conviene en que se dice tensión arterial. De hecho, cuando uno va a anotar, dice TA, ¿sí? T.A. No TA. T mayúscula, punto, A mayúscula, punto. Quiere decir tensión arterial. Uno mide la tensión arterial, no toma la presión, mide la tensión arterial. Utilicen las palabras correctas. Uno mide la tensión arterial. ¿Sí? Y la tensión arterial es la fuerza de igual magnitud. Bueno, porque primero tengo que decir la presión arterial. La presión arterial es la presión que ejerce la sangre contra las paredes de la arteria como resultado de la contracción de los ventrículos. O sea, la presión arterial es la presión de la sangre contra las paredes de las arterias. ¿Sí? Y la tensión arterial es la misma fuerza con la misma magnitud, pero en sentido contrario. O sea, es la fuerza que hace la pared de la arteria contra la distensión de la sangre, que ejerce la sangre, ¿sí? Es lo mismo. No tienen valores diferentes. Uno toma la tensión arterial, uno toma la presión arterial, es lo mismo, ¿sí? Bueno, ahora vamos a lo que es la presión sistólica. Es la presión máxima que alcanza en la sístole. ¿Se acuerdan la sístole y la diástole del sistema circulatorio? Si no lo recuerdan, vuelvan. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la sístole es el primer latido? Lo que ustedes miden primero es el primer latido. Es la sístole. Es la contracción ventricular. ¿Sí? Después viene la diástole, que es la presión diastólica. Es la mínima presión de la sangre contra las paredes de la arteria y se produce en el momento de la diástole cuando se relaja el ventrículo. ¿A qué voy esto? La sístole es el primer latido, lo que uno llama la alta. Y lo que uno llama la baja es la diastólica, que es el último latido que uno escucha. Después, cuando vayamos más adelante, les voy a explicar a qué me refiero. Pero ustedes por ahora sepan que la presión, la máxima, es la sistólica, es el primer latido que uno escucha. Y la baja es la diastólica, es el último, que representa la relajación ventricular.
Estos son los factores que influyen a la hora de tomar la tensión arterial. ¿Sí? Por ejemplo, la edad. Porque un recién nacido tiene una presión sistólica media de 75 milímetros de mercurio. Después le voy a explicar qué es eso, ¿sí? Pero uno mide la tensión arterial en milímetros de mercurio, ¿sí? En la pubertad más o menos uno tiene la presión arterial que va aumentando, ¿sí? Luego comienza a disminuir. Después a la edad avanzada, las arterias ya no tienen la misma elasticidad. Entonces aumenta la rigidez de las arterias, entonces también aumenta la tensión arterial, principalmente la sistólica. Después del ejercicio, claro, porque también aumenta el gasto cardíaco, entonces aumenta la presión arterial. ¿Sí? Por eso cuando uno hace ejercicio, en vez de tener esos 15-20 minutos, tiene que tener entre 20 y 30 minutos de descanso, ¿sí? Antes de tomarle la tensión arterial. El estrés, justamente por la estimulación del sistema nervioso simpático, también aumenta el gasto cardíaco y también, ¿cómo se llama? Produce una vasoconstricción. Entonces también incrementa la presión arterial. Y después también el dolor. El dolor hace que se inhiba el centro vasomotor y produce vasodilatación y bueno, por lo cual también va a haber una tensión arterial más alta. La etnia, acá no dice etnia, ¿sí? No se dice más raza ahora, se dice etnia, porque todos los seres humanos somos de la misma raza, chicos. Pero las personas de color negro, ¿no? Tienen, sobre todo los hombres negros, tienen la presión arterial más alta que las etnias blancas, ¿sí? El sexo, también, después de la pubertad, el sexo femenino suele tener la presión arterial más baja que el masculino. Pero después de la menopausia, las mujeres suelen tener la tensión arterial más alta que los hombres, ¿sí? Algunos fármacos aumentan la tensión arterial, principalmente la cafeína, ¿sí? La cafeína es un fármaco. No sé si sabían eso, pero la cafeína, la cafiaspirina tiene cafeína. Uno toma, por ejemplo, el Speed, tiene cafeína. El café, obviamente, tiene cafeína. Y eso aumenta la tensión arterial. Por eso también, cuando uno va a tomar la tensión arterial, le pregunta si tomó café, si comió algo salado, si tomó Coca-Cola, que también tiene cafeína, si estuvo tomando alguna medicación, ¿ok? Etcétera. Después les voy a dar más. La obesidad, por ejemplo, todos los tipos de obesidad predisponen a la hipertensión. Después, las variaciones diurnas que dicen ahí, quiere decir porque a la mañana el metabolismo hace que la presión arterial baje y durante el día va aumentando hasta la tarde que tiene un pico máximo, ¿sí? También algunas enfermedades que afectan el gasto cardíaco, por ejemplo, cuando uno tiene la sangre viscosa o cuando uno tiene un shock hipovolémico, o sea, cuando está perdiendo sangre, todo ese tipo de cosas, ese tipo de enfermedades o patologías o momentos, circunstancias de urgencia, hacen que la tensión arterial cambie. Esto lo puso en rojo porque esto también lo tienen que memorizar. Esto lo tienen que memorizar hoy y para siempre. ¿Sí? Repito lo mismo que dije con el pulso y con todas las otros signos vitales. Esto es lo normal, esto es lo que uno usa de base, pero no quiere decir que sea el normal de todos, ni el óptimo de todos, ni la hipertensión de todos, ni la hipotensión de todos, ¿sí? Pero sepan que la óptima uno lo considera entre 120 de sistólica y 80 de diastólica. ¿Se acuerdan que dije que el primer latido que uno oye es la alta, o sea, la sistólica, y el segundo latido que uno oye, el último latido que uno oye es la diastólica o la baja, y todo se mide en milímetros de mercurio, ¿sí? Que se escribe así,
Entonces, cuando ustedes van a anotar en su planilla, no van a escribir 12,8, van a decir 120,80 milímetros de mercurio, ¿sí? Van a escribir 120,80 milímetros de mercurio. H mayúscula, los demás minúsculas, G. La normal se considera hasta entre 120,80 hasta 130,85 milímetros de mercurio, ¿sí? La normal entre comillas. La normal alta entre 130 y 139 milímetros de mercurio, o sea, sistólica, y 85 y 90 milímetros de mercurio en la diastólica, que es el último latido que uno escucha. Termino de hacer esto y de explicarles esto y les explico a qué me refiero con ese primer latido, último latido, porque no les expliqué todavía. Después también les explico por qué. La hipertensión de grado 1 es entre 140 y 159 milímetros de mercurio de sistólica y 90 a 99 milímetros de mercurio de diastólica. La hipertensión de grado 2 es de entre 160 y 179 milímetros de mercurio de sistólica y 100 y 109 milímetros de mercurio de diastólica. Y la hipertensión de grado 3 es mayor a 180 milímetros de mercurio de sistólica y 110, mayor a 110 milímetros de mercurio de diastólica. Ahora yo les voy a explicar a qué me refiero con esto. Uno le coloca el manguito, después a lo último van a tener todo paso por paso cómo se hace. Uno le coloca el manguito, insufla con la ampolla, lo va insuflando, 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 hasta llegar a 200 más o menos, entre 200 y 220. Si no lo conoce, uno siempre le va a preguntar al paciente cuánto es su normal. Si nunca le tomaron, lo subís a 200. ¿Sí? Bueno, le va a doler, pero bueno. Después abrís la llave despacito, no que se escape de golpe. Vas abriendo despacito la llave y va a ir perdiendo el aire. Para eso vos ya tendrías que haber encontrado, antes de insuflar, tenías que haber encontrado el pulso, ¿no? Humeral, y ahí vas a apoyar la campana, la membrana de la campana de tu estetoscopio. Cuando empieces a soltar el aire, se va a ir vaciando el manguito. Por lo cual, de repente vas a escuchar por las ojivas, vas a escuchar el latido. El primer latido que escuchás es la sistólica. ¿Sí? Lo normal sería que sea 120 o entre 120 y 130. El primer latido. Y vas a seguir escuchando ploc, 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 el latido. El último que vos escuchás, lo vas a ver en el reloj, el último que escuchás es la diastólica, que debería estar normalmente entre 80 y 85. ¿Sí? Entiendo que sea complejo de entender así hablado simplemente, sin ver una imagen. Pero inténtenlo ahora, al final les voy a dar el paso a paso escrito, y bueno, ustedes lo van a tener que intentar en su casa, pero esto lo tienen que saber de memoria. Esto lo tienen que saber de memoria. No se preocupen que cuando yo termine de darle la clase, como siempre, les voy a pasar escrito toda la clase escrita, y no va a tener errores como poner esto acá en vez de acá. ¿Sí? La terminología. Lo mismo que ocurre con los demás signos vitales, hay una terminología que utilizamos todos los profesionales de la salud, que lo tenemos en común y que va a ser el que ustedes van a tener que aprender de memoria porque es esto que se utiliza en todas las guardias, en todos los trabajos, y de acá en más es lo que ustedes tienen que saber.
Cuando está dentro del rango establecido, ¿sí? Entre 135 y 185 sigue siendo normal, ¿sí? Puede ser óptimo o normal. Es normotensión, ¿sí? Entre la óptima y la normal es normotensión, porque fíjense que hay tres normales, está la óptima, normal y normal alta, ¿sí? Entonces, sigue siendo normal. Normotensión. Cuando se disminuyen los valores, o sea, tenés de sistólica menos de 90, o sea, la alta es menos de 90 y la mínima es menos de 60, vas a tener una hipotensión. Todo lo que es hipo es bajo, ¿sí? Hipotensión. Cuando aumentan los valores sistólicos y diastólicos, o sea, mayor de 140 de sistólica y mayor de 95 de diastólica, todos estos tres, incluye esto todo, se dice que están con una hipertensión. Fíjense que todos los signos vitales tienen como reglas generales estos sufijos. Normo, hipo, hiper. Normocardia, normotenso, ¿cómo se llama? Sí, normocardio, normotenso, después hipotensión, hipertensión, no, pero lo otro es bradicardia y bradicardia es de función cardíaca y después el de la frecuencia respiratoria es bradipnea, o sea, es más por el otro. Bueno, así que bueno, pero tienen sufijos que son muy similares. Y el normo o eu, también el sufijo eu también quiere decir normal. ¿Sí? Esto no hay otra manera. Sí o sí de memoria. Sí o sí de memoria, chicos. La hipotensión. Yo no le voy a dar hipertensión ahora porque la hipertensión, uno de los grupos de ustedes la va a hacer y la semana que viene voy a hacer una clase de hipertensión y de infarto agudo miocardio para que ustedes ya la vayan teniendo, para completar lo que hicieron los compañeros y aparte del repaso para el examen. Bueno, la hipotensión aparece cuando los valores de presión sistólica y diastólica descienden por debajo del valor normal, oscilando en valores de entre 85 a 110 miligramos de mercurio. ¿Sí? Cuando la persona cambia de posición de sentado a parado y siente desvanecerse, este episodio se relaciona con el descenso de la presión arterial. Se llama presión ortostática. ¿Cuántas veces estamos acostados por mucho tiempo, nos levantamos de golpe y sentimos que nos mareamos? Mucho más un paciente que estuvo acostado una semana internado o varios días, 2, 3 días acostado, de repente se levanta y se siente mareado y algunos se desmayan, algunos se caen. Así que siempre tienen que estar atentos cuando una persona estuvo durante mucho tiempo acostada y de repente se quiere levantar. Porque ahí ocurren los accidentes de trabajo, ¿sí? Y eso se llama presión ortostática. No es que la persona tiene un desequilibrio de tensión arterial o una hipotensión que es patológica. Es simplemente por el hecho de que el cuerpo se acostumbra, se va utilizando la homeostasis o el equilibrio, como siempre le digo, como ya no tiene necesidad de hacer tanta fuerza para bombear el corazón, porque estás en una posición cómoda, acostada, en la cual el corazón bombea con más tranquilidad, de repente te levantás y el corazón no hizo tiempo de que mandar más tensión o con más fuerza esa sangre. Entonces no te llegó al tanque, como se suele decir, y te mareaste y a veces te caes. Se debe a que la sangre abandona los órganos centrales y se desplaza a la periferia en forma brusca. En estos casos es importante valorar la posición adecuada para la recuperación. Colocarlos en posición supina, o sea, boca arriba, por menos de 10 minutos, por lo menos 10 minutos. Después, controlar el pulso y la tensión arterial. Ayudar a tomar una posición en forma lenta, sentado o parado. Evitar las lesiones por desmayos, justamente lo que estaba diciendo.
cuando uno tiene un paciente que mucho tiempo estuvo en cama, siempre estar presente cuando se tiene que levantar, ¿sí? Valorar la presión hasta la normalización, o sea, cada tanto vas, le volvés a tomar la tensión arterial en el mismo sitio donde fue registrado, o sea, en el mismo brazo, porque hay diferencia de una y otra probablemente, ¿sí? Otras causas de hipotensión pueden ser el consumo de medicamentos como el clorhidrato de meperidina, pueden ser quemaduras grandes porque uno tiene una pérdida de líquidos. A veces hay shock hipovolémico también, pero ahora no van a ver eso, más adelante lo van a ver. Y también pierden plasma. También las hemorragias, obviamente. Si tienes una hemorragia va a descender tu tensión arterial porque la sangre ya no se está perdiendo por otro lado. ¿Entendés? Es como una manguera que se pinchó y no te sale agua por donde te tiene que salir, sino que sale por otro lado. Entonces no tiene fuerza. Y la deshidratación, porque recuerden que toda la sangre es un 60% agua. Si estás deshidratado, va a bajar tu tensión arterial. Procedimiento. Y ahí está de nuevo lo que yo les decía, que la campana va afuera. Bueno, vamos a ver si se los puedo explicar. Después el procedimiento va a estar escrito. Primero le colocas el manguito a 2 o 3 dedos del pliegue del brazo. Este está un poco más abajo. Midan, busquen el pulso, que puede ser no necesariamente acá donde está el humeral, puede ser este pulso. De hecho, pueden colocarlo en el radial, no hay problema. El cubital, quiero decir. Lo pueden colocar. Encuentren el pulso, puede ser acá, puede ser en la muñeca. ¿Sí? Encuentren el pulso antes de insuflar el manguito. Ahí apoyan su campana. ¿Sí? Ahí apoyan su campana, donde encuentran el pulso. Con una leve, lo pueden sostenerlo a donde está este profesional, o no sé si es un actor, puede presionarlo desde ahí, pero yo preferiría que lo presionen sobre la campana, con 2 o 3 dedos, nunca con el pulgar, ¿sí? Levemente apoyan como si estuvieran tomando el pulso, porque no hay que aplastar la arteria, ¿sí? Y ahí empiezan a cierran esta llave, o la válvula, la cierran y empiezan a apretar esto insuflando. Y se van a ver cómo el manguito se va a llenar. Siempre el brazo tiene que estar a la altura del corazón. No puede estar el paciente con el brazo torcido, no puede estar el paciente con el brazo más alto ni más bajo. Siempre tiene que estar a la altura del corazón. Por eso, cuando el paciente está sentado, tenemos que tener un lugar a donde el paciente apoye el brazo y esté a la altura del corazón. Y cuando está acostado, al borde de su cuerpo. El reloj también puede estar más o menos a la misma altura, o acá a veces tienen como una solapita donde uno puede colgar el reloj, ¿sí? Y ahí uno lo va mirando. Mientras va insuflando, va mirando. Cuando el reloj llega a 200, soltamos levemente, despacito, para que vaya saliendo el aire. La primera vez no le va a salir, se le va a escapar todo junto. La segunda vez por ahí lo mismo, o por ahí le sale bien. Eso es práctica y práctica y práctica, ¿sí? Cuando lo van soltando, van a escuchar cómo empieza a latir la arteria. El primer latido van a ver, ustedes siempre mirando el reloj, ¿eh? El primer latido es la sistólica, la alta. El último latido que escuchan, porque eso va a seguir latiendo, 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 hasta que llegue más o menos 80, si es una persona que tiene la tensión arterial normal, o un poquito menos puede ser. El último latido que escuchen es la diastólica, la baja. Entonces ustedes van a notar el primero, por ejemplo 120, guión 80, por ejemplo. H mayúscula, G minúscula. 120, 80 milímetros de mercurio. Repito, sé que no es fácil lo que yo estoy diciendo. Que una cosa es decirla, otra cosa es verla, otra cosa es hacerla. Pero intenten. Igualmente, repito,
Ustedes si saben la práctica, saben la teórico, eso les voy a tomar ahora. La práctica la van a ver en un taller especial que se va a hacer cuando estemos presencial. Y acá está el procedimiento. Yo les comento, la tarea de ustedes, según lo que yo tengo, en lo que me da la directora, esto ustedes lo tenían que buscar. Pero yo se los voy a dar porque a mí yo sé que no, o sea, es mucho y aparte tienen otra tarea más, que también es obligatoria. Así que el procedimiento es este y ustedes después me van a hacer un videito tomando la tensión arterial. Bien o mal, no importa. Quiero ver que lo están intentando nada más, ¿sí? Tengan en claro eso. Yo quiero ver que ustedes lo están intentando. Para que cuando estemos en presencial, corrijamos errores. No estemos empezando. Corrijamos errores. ¿Sí? Bueno, presentarse a la persona. Uno no le va y le dice, pon el brazo que te voy a tomar la tensión arterial. Buenos días, señor. Yo soy Celeste López. Vine a tomarle la tensión arterial. ¿Usted es el señor Fernando? ¿Fernando López? Sí, siempre tenés que comprobar la identidad. No vas a tomar al paciente equivocado. Los pacientes se cambian de cama. A veces está la hermana y se acuesta en la cama de ellos, que no es adecuado. ¿Sí? Se escapan. ¿Es usted tal persona? Si es que no lo conocen, ¿no? Buen día. Les voy a tomar la tensión arterial. O sea, el paso 2. Indico a la persona que voy a realizar. ¿Por qué y de qué manera puede colaborar? Extienda el brazo, por favor. Le puede llegar a doler un poquito, pero no le va a doler mucho. Voy a tratar de ser delicado. Recuerden hacer la higiene de manos y todas las normas de bioseguridad. Antes de ustedes utilizar, le tienen que pasar el alcohol a su estetoscopio, su reloj, la campana y todo lo que se puede, el manguito, todo lo que se puede pasar alcohol. No le van a poder pasar alcohol a la parte ¿cómo se llama? De tela. Pero a todo lo demás sí. Y sus manos, ¿sí? Sus manos. Siempre, si es necesario, la intimidad y la seguridad de la persona. Las barandas, si es necesario. Parece que es una cosa que no necesita intimidad, pero sí. Porque cada vez que le van a tomar los signos vitales, ustedes tienen que decir, permiso, por favor, a los familiares. ¿Pueden esperar afuera que le voy a tomar los signos vitales? Y te van a decir, ¿por qué están? ¿Cuánto tiene? A ver. Ah, porque la otra enfermera tal cosa. Ah, porque suele tener así. Lo que pasa es que ellos mismos después se ponen nerviosos, ¿sí? El paciente tiene derecho a saber sus signos vitales. El paciente tiene derecho a toda su información, ¿sí? Es la ley del paciente, ¿sí? De los derechos del paciente. Pero cuando van a tomar los signos vitales o cualquier procedimiento o la familia afuera, con respeto. ¿Pueden esperar afuera, por favor, que voy a realizar un procedimiento? Así. La 5. Se coloca la posición adecuada, recuerden, sentada, con los pies apoyados en el suelo o acostada con los brazos siempre extendidos a la altura del corazón, ¿sí? El brazo debe estar apoyado sobre una superficie a la altura del corazón, dice acá, justamente. Si está por encima, va a disminuir, y si está por debajo, va a aumentar. El codo levemente flexionado o extendido, ¿sí? La palma de la mano para arriba, porque si no, a usted se le va a dificultar encontrar el pulso. 7. El cambio de posición no debería ser motivo de cambio de valor obtenido, aunque a algunas personas esto sucede. Por eso les dije, siempre traten de tomar, por lo general el derecho es mejor. Pero, ¿qué pasa? Si el paciente tiene una vía, no le puedes tomar en el derecho, le tomas en el izquierdo. Si es mujer, pregúntenle si si tuvo alguna operación de cáncer de mama o una operación de ganglios linfáticos, porque si la persona tuvo una operación y retiraron los ganglios linfáticos, de ese lado no van a poder o no les va a salir bien la tensión arterial. Se toman del otro brazo. ¿Ok? Si de los dos lados no se les puede tomar la pierna, por eso tienen otros pulsos. Así mismo. Así mismo. Bueno, ahí
van a buscar o la arteria braquial o la humeral, pasan las dos, y se coloca, acá dice la vejiga del manguito, bueno, varios nombres diferentes. Bueno, no. Se ubica la arteria, pero es la membrana, esto no sé, está mal, y se coloca la membrana de la campana sobre la arteria. Se presiona un poquito, y a unos 3 o 4 centímetros sobre el cúbito. No. En caso de no tener datos anteriores, se procederá a determinarlo. Claro, esto es lo que yo decía. Ustedes le preguntan, ¿cuánto suele tener, señor, señora? ¿Cuánto suele tener? Y te va a decir, no, yo suelo tener tanto. Entonces ustedes suben un poquito más. Si le dijeron 130 es mi normal, suben a 150 o 160. Ojo, a veces uno insufla hasta 160 y está volando al 190. Así que si ustedes apenas soltaron, escucharon el latido, lo suben más, lo vuelven a subir hasta que puedan medirlo bien, porque a veces están con la tensión arterial muy alta y vuela. Entonces, si no, lo suben hasta 200, como le digo. Después, se efectúa una determinación preliminar de la arteria por palpación, como yo les dije, y eso va a permitir ver la máxima, la que colocar el manómetro, y es ahí a donde tienen que colocar el manómetro del reloj. Y es ahí a donde van a colocar, ¿sí? Bueno, una vez finalizado, se libera por completo el manguito, o sea, abren la válvula, y después tienen que dejar reposar el brazo por 1 o 2 minutos. Se colocan los auriculares en los oídos. Ah, no, a ver, esto está mal. Vamos a volver. Me confundí este paso con esto. Pensaba que esto estaba mal y ya se estaba adelantando. No, no está mal esto. Primero tenés que fijarte dónde está la arteria, que era lo que había dicho antes también. O sea, te fijas dónde está la arteria, ahí vas a ver a dónde está la presión. Bueno, es sentir cuando palpás, es a donde sentís el movimiento del pulso. Ahí. Bueno, una vez finalizado, se libera por completo el manguito, se deja reposar el brazo por 1 o 2 minutos, dice. Esto no. Esto no. No sé de dónde salió esto. Que ese procedimiento que decía. No estoy de acuerdo. Ahí sí, cuando ya insuflaste todo, cuando ya pusiste la campana sobre la vena, sobre la arteria, quiero decir, te colocas los auriculares, porque si no te va a hacer un ruido tremendo y te vas a querer arrepentir para toda la vida. Te colocas las ojivas en el oído, o las olivas, pues las ojivas son la parte más larga. Lo subís hasta, como te digo, ahí dice 30. Vas a subirlo hasta 200. Y después, acá dice hasta dónde desaparece el pulso, no lo escuchás, olvídate. Lo subís, lo subís, lo subís y después lo liberás de forma cuidadosa, de manera que vaya disminuyendo la presión del brazo hasta escuchar el primer sonido del latido que nos indica la presión. Como dije, sistólica es el primer latido y hasta que desaparece, que la última es la diastólica, ¿sí? Esto está bastante confuso, así que esto me lo dieron a mí para darle, y esta parte está bastante confusa. Pero ustedes presten atención a lo que yo les dije. Y repito, voy a buscar, voy a ordenar lo que es escrito para que esté más claro. ¿Sí? No me gustó esta parte, no me gustó. Bueno, después se libera el manguito, 2 o 3 minutos, y se toma nuevamente, dice acá. Pero no lo tomen nuevamente porque van a molestar al paciente. Esto de rutina se hace nunca, jamás.
Vamos a tomar estas consideraciones siempre. La posición adecuada de la sentada, o acostada. Prono, para la obtención de la tensión arterial poplitea. Esto es si ustedes no le pueden tomar de la mano, de los brazos, lo tomen en la pierna. Prono es de espalda, boca abajo, como están poniendo ahora a los pacientes con coronavirus. ¿Sí? Entonces ustedes cuando le ponen en la pierna, el manguito de ¿cómo se llama? Del tensiómetro, le va a apretar el muslo y van a escuchar el latido en la poplitea, ¿sí? Pero también hay quienes le ponen sobre el gemelo y buscan el pulso pedio. También. Se debe tener el manguito en condiciones higiénicas, desinfectado, es un elemento de fácil transmisión de microorganismos, eso ya se lo dije. En niños se utilizan manguitos más pequeños, yo tengo el pediátrico. También la campana es chiquita, a veces viene doble campana, ¿sí? Yo tengo la que es doble campana, pero nunca la uso, no me gusta. Y en los ancianos la piel es muy sensible, por eso no hay que presionar tanto, ¿sí? Hay que hacerlo justo para que no les duele, siempre les duele, pobrecitos. Si existen contracturas se deberá tomar la presión en el pulso. Recuerdan que dije también eso, que podían tomarlo con la mano, ¿sí? O si no en la zona poplitea. Está la tarea. Y les pido disculpas porque es un montón. Y más que tienen que hacer otros trabajos. Y tienen que estudiar para el examen. Pero esto es obligatorio. Es lo que manda la institución. Así que número 1, registrar la frecuencia cardíaca de un recién nacido como lactante. Bueno, esto no lo hagan. Registren la frecuencia cardíaca si quieren de 2 adultos. ¿Sí? De 2 adultos o de 2 personas. Y ustedes me aclaran si es un niño, si es un recién nacido, si es un adulto. Me toman la frecuencia cardíaca y me ponen si era un niño o un adulto. La edad. Y listo. Esto no. La 2 no la hacen. La 3. Averiguar si la frecuencia cardíaca está dentro de los límites normales y si el ritmo es regular. El ritmo no lo van a poder saber porque todavía no vieron, no hicieron, no escucharon. Pero sí pueden saber si la frecuencia cardíaca está dentro del límite de lo normal. Así que presten atención a lo que les voy diciendo y me van a hacer solo lo que les dije. Van a registrar la frecuencia de 1 o 2 personas y me van a poner la edad. El 2 no lo van a hacer. La 3 me van a averiguar si esa frecuencia que tomaron en el punto 1 está dentro de los límites normales. Esto se nota que lo hicieron. No sé para qué pusieron esta pregunta número 4. Ustedes no están en la práctica, no pueden fijarse si la... No, la 4 no la hacen. La 5 sí la hacen, van a buscar el significado de los siguientes términos. Disnea, fatiga. Disnea ya la tienen. Ya lo tienen cuando hicieron respiratorio, o sea, frecuencia respiratoria. Fatiga, palidez, cianosis y síncope. Después van a investigar al menos 3 factores que puedan alterar el pulso. Yo los nombré nada más. Y les dije, creo que les dije con mis palabras. 3 factores que pueden alterar el pulso. Ahora van a utilizar un reloj con segundero para medir el pulso periférico de al menos 2 personas. Es lo que le dije es lo mismo que la primera, frecuencia cardíaca y pulso es lo mismo. Yo no sé quién hizo estas preguntas. Disculpen. Les pido disculpas. La 7 es igual a la 1. La 7 no la hacen. La 8. Utiliza el estetoscopio para medir el pulso apical o central y un reloj con segundero de al menos 2 personas. Está perfecto.
esta sí, la 8 me van a medir el pulso apical, ¿se acuerdan? Quinto espacio intercostal, media línea clavicular, o si no vuelven a la figura, apoyan ahí el esteto y van a contar durante 1 minuto cuántos latidos oyen. Y por favor colóquenme si era un adulto, un niño, para que yo vea si es normal, ¿sí? Al momento de utilizar los instrumentos de medición, no olvide las normas de asepsia, antisepsia y el lavado de manos. Y acá dice, realice un video donde efectúe el control de la tensión arterial, pero no lo hagan todavía. Todavía no creo que estén preparados para eso. Yo creo que después del taller lo van a lograr. Esta clase estuvo un poco rara, lo sé. Prometo mejorar en eso. Y esta tarea, hagan lo siguiente. A los que llegan acá, porque casi nunca lo veo hasta el final. Así que lo va a ver 1 o 2 personas. Yo lo voy a mandar aparte. Voy a poner solo las que van a tener que hacer y les voy a mandar lo que van a tener que hacer para la semana que viene. ¿Sí? Bueno, esta es la bibliografía que utilicé. Si la quieren, como siempre les digo, que les voy a pasar. El manual es el que compran, supuestamente es el que compran allá y que tiene toda la información que puedan necesitar. Como siempre, les voy a pasar el PDF. Y bueno, la semana que viene, como les dije también, van a tener la clase de apoyo. ¿Sí? Ahora vamos a dejar, ya dejé de compartir la pantalla. Voy a volver acá. Sin maquillaje es muy diferente, ¿verdad? Bueno, chicos, hoy la clase fue un poco accidentada, digamos, por algunas cosas, algunos detalles que yo no me fijé antes de mandar. Algunas cosas son de mi autoría, yo le pongo varias, pero otras cosas son cosas que mandan la cátedra y a veces no están adaptadas para lo que es la virtualidad. Entonces, yo prometo que la próxima semana, antes de hacer la clase, voy a revisar qué es lo que corresponde a la virtualidad y qué no. ¿Sí? Pero por lo pronto, no es muy difícil lo que les di, la terminología. Aprendan la terminología. Igualmente, como fue la vez pasada, esta vez también les voy a dar un pantallazo de lo que va a ser el examen para que ustedes tengan facilidades. Bueno, nos vemos la semana que viene, chicos. Un saludo, que les vaya bien.